En este nuevo ciclo de entrevistas con distintos profesionales que estamos llevando adelante desde GLEC, eh, como tengo el gusto de contar en esta oportunidad, con la presencia de Vanessa Carovini. Vanessa es psicopedagoga, es especialista en ciencia de la educación y también se ha especializado en algo muy interesante que es la estimulación cognitiva de los adultos mayores. Así que, en primer lugar, quiero agradecerte, Vanessa, tu, tu presencia en este vivo y quiero, sin más preámbulos, ya estuvimos charlando antes algunas cosas, pero sin más preámbulos, me gustaría que compartas con nosotros tus reflexiones respecto de un concepto que es que la edad cronológica no es sinónimo de deterioro cognitivo. Y me parece que ese es un buen punto de partida para meternos en este tema. Así que te paso la posta y escuchamos Bueno, atentamente. bueno, José Luis, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es algo súper importante y de mucha responsabilidad. Así que bueno, gracias y mayormente porque es un tema que me convoca muchísimo, tanto en lo personal principalmente como en lo profesional. Vos dijiste que, bueno, obviamente soy psicopedagoga, hace muchos años también, y bueno, finalmente casi por completo, o en gran parte de mi trabajo es con adultos mayores, adultos y adultos mayores, y con respecto a esto que nos convoca este tema principal, de lo que tiene que ver con la edad cronológica, sí, es una idea que está con respecto a cómo fue cambiando y virando la idea del adulto mayor dentro de la sociedad. Y no pensar que el adulto mayor o la enfermedad o el deterioro cognitivo está asociado a la edad cronológica, ¿no? Sino que no tiene una razón de ser científica, sino que va a estar asociado el deterioro cognitivo a la, a la no inserción de la sociedad, a que esta persona con determinada edad, que ya no trabaja, digamos, en el ámbito laboral común y que está dentro de su familia, en su casa y demás, queda como relegado a la sociedad y a la actividad. Y eso es lo que puede llegar a producir, entre otras patologías asociadas a eso, que después seguramente vamos a hablarlo, va a estar asociado al deterioro cognitivo, pero no la edad cronológica. Hay vastos estudios científicos y aparte lo vivo yo en mis talleres y con todos los adultos mayores con los que vengo trabajando este año y muchos años anteriores, hace más o menos 12 años que estoy en el tema, y realmente, materialmente, la edad no es sinónimo de deterioro cognitivo. El deterioro se produce por la inactividad, tanto física como mental, como emocional y sobre todo social. Social me refiero a los vínculos, ¿no? Y que la gente de adulto mayor está relegada al ámbito de su casa, y no tiene vínculos con sus propios pares, o proyectos, ideas, ¿sí? Creo que esto es el kit de la cuestión, ¿no? O sea que uno podría decir, digamos, para usar otras palabras, que de alguna forma el cerebro es capaz de aprender hasta el último día, digamos, no es que uno porque cesó con una actividad laboral necesariamente tiene que pasar a retiro todas las Exacto. funciones del organismo. Yo uso muchas frases que en los talleres que se van como visualizando y viviendo y diciendo que uno no tiene que jubilarse de aquello que le hace bien o de aquello que le gusta.
yo tengo muchas participantes en los talleres que son jubiladas docentes. Entonces, bueno, la participación en los talleres de estimulación cognitiva, que después vamos a contar un poquito de qué se trata, tiene mucho que ver con el ejercicio docente, con estar en la actividad, con el encuentro con el otro, con el encuentro con pares. Entonces, bueno, y a veces también, como se va generando una especie de feedback y una especie no una especie, un grupo social importante de mucha fortaleza y de mucha fuerza emocional y sentimental entre los participantes también, y me incluyo, ¿no? Como siempre digo, los talleres se va construyendo, no es un curso. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos como un lema, porque hay algo que lo hemos hablado nosotros también en otras oportunidades, que dice que todos vamos al mismo fin. Gracias a Dios nos vamos a morir, ¿no? Esta mortalidad del ser humano es lo que nos hace también poder vivir bien, ¿no? Si fuésemos inmortales, ¿qué pasaría? Creo Bueno, hay que... que preguntarle a Hallander eso, pero bueno. Claro. O te acordás que a mí lo trabajamos mucho, el de Isaac Asimov, la película Sí, El hombre bicentenario, es larga, es muy interesante, pero a la vez tiene un dejo de tristeza, ¿no? Porque resulta que este hombre, que no era hombre, luchaba por ser considerado hombre, y a la vez se le iban muriendo todas las personas que él amaba, como que tiene un sí. dejo de tristeza. Pero bueno, esta mortalidad, y nosotros usamos una frase que dice que la muerte nos sorprenda vivos. Correcto. Y Es una buena síntesis de la manera con que uno tiene que encarar este tópico, el envejecimiento, digamos. claro, Y entonces, vos hablaste de deterioro cognitivo recién, y sí, sería interesante que, digamos, compartieses con nosotros eh, cuáles son las funciones cognitivas, bien, como para que, digamos, para saber, bueno, qué cosas se deterioran y qué signos pueden tener qué manifestaciones clínicas uno puede detectar en donde puede pensar que, bueno, determinada función está deteriorándose. bárbaro. Bueno, en principio las funciones cognitivas son procesos mentales que nos van a permitir realizar todo lo que realizamos desde que nos despertamos a la mañana y nos dormimos a la noche y descansamos, están vinculados a los procesos cognitivos. O sea, permanentemente estamos usando los procesos cognitivos en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, profesional, etcétera. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Tiene que ver con la percepción, con la atención, con la concentración, con la memoria, con el razonamiento, con la capacidad de aprendizaje, con la capacidad de aprender, y vos muy bien lo dijiste, aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, esta capacidad de aprendizaje la tenemos que estimular siempre. Entonces, para que los que quieran tomar nota, atención, concentración, memoria, lenguaje, razonamiento, la velocidad de procesamiento que tenemos, las funciones ejecutivas, que después, si me dejas, no me hagas olvidar, anotemos cuáles son las funciones ejecutivas, que hay complejas y simples. Una función ejecutiva, por ejemplo, es esta capacidad de vestirnos primero la ropa interior y después la ropa exterior, o de abotonarnos las zapatillas o un botón, o el cierre. Correcto. Para los que nosotros, que no tenemos deterioro, por lo menos marcado, cognitivo, podemos pensar que el hecho de, que casi no lo tomamos en cuenta, atarnos las zapatillas. Pero fíjate lo difícil que es para un chiquito aprenderse a atar los cordones. Creo que es lo más difícil, No sé, ¿no? pero a mí me costó bastante enseñarle a mis hijos. Es muy Atarse los difícil, cordones.
Bueno, esa es una función ejecutiva. Por ejemplo, el cierre de una campera, de un saco, enganchar las dos partecitas, cuando hay deterioro cognitivo es casi imposible. Lo mismo Y que un botón. decime una cosa, Vanessa, digo, esto ya es una pregunta de mi curiosidad médica, digamos. Eh, de todas estas funciones que vos mencionaste, ¿cuál es la que más frecuentemente se suele alterar en primer lugar? O por ahí ninguna, depende de cada paciente, cada uno No, altera lo que puede. claro. Va a depender de cada uno en particular. Lo que pasa que el sujeto, vos lo sabés bien como médico, es un todo. Nosotros, Ujú. yo desde mi rol de psicopedagoga y en estimulación cognitiva, tomo el sujeto desde lo holístico, desde la totalidad. Entonces, muchas veces hablamos de deterioro cognitivo o hablamos de deterioro de las funciones cognitivas que nombré, eh, pero a lo mejor no tienen un deterioro desde un compromiso orgánico, sino que puede darse el deterioro por algunas cuestiones o atravesamientos emocionales, sociales, etcétera. Entonces, no hay algo que, bueno, se va a deteriorar el lenguaje y el resto de las funciones están intactas, sino que es como una totalidad. Sabemos ya, ahora hay mucha información con respecto a las neurociencias y el funcionamiento cerebral, en donde el cerebro actúa es una totalidad, como un todo. Entonces, puede haber algo mejor, una presencia en cuanto a los que se llaman olvidos benignos y demás. Pero no se puede decir que se deteriora algo y el resto está perfecto, sino que se va ahí como un camino, ¿no? Que va construyéndose en el deterioro. Pero también hablamos de deterioro cuando hay distintos niveles de lo que se puede denominar deterioro cognitivo. Tenemos el deterioro, no es deterioro, es declive. El declive normal, esperable de la edad, por supuesto, ¿sí? Un declive es un declive, no hablamos de deterioro. Entonces, que después lo vamos a hablar. Entonces, en este declive esperable y normal, no me gusta tampoco la palabra normal, sino esperable para la edad cronológica, lo que se hace con la estimulación cognitiva es un trabajo de prevención de ese declive, ¿no? O un acompañamiento de ese declive, pero que no va a llegar a hacer el diagnóstico de deterioro. Puede haber un deterioro de un compromiso, ¿sí? Orgánico a raíz de un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, o puede manifestarse un deterioro también por un atravesamiento de tipo emocional. Entonces, ahí se confluye y por eso es importante también las evaluaciones neurocognitivas o neuropsicológicas, porque muchas veces se puede evidenciar olvidos, que la persona no esté concentrada o que la persona no tenga una fluidez verbal o que la persona puede tener cuestiones de que no sabe, bueno, a ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Algunas cuestiones de la conducta cotidiana y que el familiar de repente se asusta y dice, uy, porque siempre pensamos en el Alzheimer, ¿no? Y en realidad no. En realidad el Alzheimer es una enfermedad, un tipo de demencia Bien. con cuestiones neurológicas propias, con un diagnóstico profundo, ¿no? Pero que no tiene que ver con el deterioro. No todo deterioro cognitivo o todo declive cognitivo va a implicar un diagnóstico de Alzheimer. Entonces, también tenemos que desasociar lo que es deterioro cognitivo o declive cognitivo o un estado depresivo en el adulto mayor con el Alzheimer u otras demencias, ¿no? Ahí me interesa, digamos, ahí quiero hacer un hincapié porque esto es un concepto bastante generalizado, Mm, el de asociar el deterioro cognitivo con las demencias. claro, Entonces,
digamos, es cierto que las demencias, el Alzheimer es una de ellas, el Parkinson también puede Parkinson. tener, digamos, y hay otra, y están las demencias ateroscleróticas, etcétera, pero digamos, si bien las demencias suelen tener deterioro cognitivo, no todo paciente con deterioro cognitivo tiene una Exacto, demencia. tal cual. Entonces, esta es Así, una gran esa sería como la diferencia definición. que, que tenemos que hacer. Ahora, eh, sí, cuando uno... y la otra cosa también, importante que mencionaste, es que puede haber en los adultos mayores eh, declive, o no sé, Sí, no recuerdo la palabra, declive. declive, un declive cognitivo que puede responder, que puede ser reactivo a problemas emocionales, Exacto. propios o ajenos. Sí, sí, Supongamos, una persona, un adulto mayor, en donde el hijo, para tomar algo que está sí, sucediendo con cierta frecuencia en este momento, se va a vivir al exterior. Bueno, eso para un adulto mayor es un impacto emocional sí, que no se digiere de la noche a la mañana. Entonces puede que durante ese proceso de digestión el adulto mayor tenga distintos tipos de trastornos transitorios en sus funciones cognitivas. Entonces es importante, primero, prestar atención. Segundo, observar, a menos que las cosas sean graves, pero habitualmente esto, cuando se trata del deterioro cognitivo, eh, incluso asociado a las demencias, no suele aparecer bruscamente, suele aparecer lentamente. El tema es que hay que tener un ojo preparado para ver algunas cosas, observarlas y frente al mantenimiento de esas situaciones, hacer la consulta. Lo exacto. La primero que hay que hacer, persistencia de ciertas conductas, claro, porque no entonces, aparecen, es verdad, de la noche a la mañana. exactamente. Entonces, si uno dice, bueno, no me acuerdo dónde dejé la llave. Bueno, está bien, una vez, dos veces, 10 veces, las últimas 10 veces que quisiste salir no sabía dónde tenía la llave, bueno, o está pasando algo coyuntural que está generando Sí. este hecho que lo... Lo de la llave, la verdad que no, sí, pienso que nos pasa a todos. No, Pero está ¿por bien, qué? pero Porque nosotros, eh, no, pero digo, nosotros tenemos, para explicar, como ejemplo, te digo, ¿por qué lo menciono? mm, Pues un ejemplo frecuente. Entonces, digo, acá lo de la llave, como puedo, y la llave puede sí, ser un signo de cosas. A ver, yo ahora uso anteojos permanentes, pero cuando usaba los anteojos para la presbicia, por ejemplo, nunca me acordaba dónde los había dejado. Tenía que claro. recordar ¿Y y por qué? tenía 45 años. Tiene una explicación, José Luis, tiene una explicación. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces con esto nosotros actuamos de forma mecánica. Entonces entramos a nuestra casa y empezamos a dejar, bueno, los anteojos por acá, las llaves, la cartera, la mochila, lo que sea, pero no focalizamos. Entonces, Exactamente. el no focalizar, ¿por qué? No focalizamos por cuál motivo, porque nosotros estamos en el tema de lo que es la multitarea. Entonces, como vos también muy bien lo sabrás, el cerebro morfológicamente está preparado para hacer una actividad y terminarla, una actividad y terminarla. Entonces, la vida moderna nos lleva a estar en varias cosas a la vez. Y eso hace que el cerebro tenga que tener como varios canales abiertos en el mismo momento. Pero morfológicamente no está preparado para eso. Nosotros le estamos haciendo ese exceso. Eso Debiéramos sería tener varios una, cerebros. claro, una posible explicación para lo que nosotros en estimulación cognitiva se llama la multitarea, pero además los olvidos benignos. Los olvidos benignos tienen que ver con esto, con la realidad cotidiana, que no distinto es ya si hay una olvidos o situaciones o recurrencias conductuales que llaman la atención, ¿no? Tanto a la persona que lo está padeciendo
o a los convivientes, que son los que primero tratan de ver, y a veces también es difícil no ver. A mí me ha sucedido que en uno de los talleres, porque es muy difícil, a veces las personas se dan cuenta que le está sucediendo esto, a veces la familia no responde a ese darse cuenta por X motivo, porque también es difícil darse cuenta de que a su familiar le están sucediendo cosas. Y a veces, también sucede que como están acostumbrados a esta cotidianeidad, no se dan cuenta y es alguien de afuera el que les dice, ¿por qué no hacen una consulta? A mí me ha sucedido gente que ha venido a los talleres de tipo preventivos, pero en el taller te das cuenta, en la acción, te das cuenta que hay algo un poquito de más. Entonces yo generalmente tomo el llamado a la familia, a algún hijo familiar, y sugiero la consulta siempre con el neurólogo o con el médico tratante de la persona, ¿no? Correcto, sí. Yo creo ¿Cómo? que acá el tema es, digamos, hay que tomar como referencia que un fenómeno muy frecuente que existe entre los individuos, en este caso los adultos mayores, y la familia que lo rodea, es que es la negación, ¿no? Ese Pero tema. no es una negación a veces, una negación desde lo objetivo, ¿no? No, Tiene no, que no, ver una negación desde lo emocional. claro, la Eh, no aceptación de la enfermedad o de un deterioro o un declive o con o el lo que vaya término que lo queramos llamar, sucediendo. pero Sí, que de alguna manera, primero, impacta emocionalmente en el que lo detecta y por otro lado también, y no debemos olvidar, es que en la medida que reconozca que hay algo, eso también de alguna manera lo mueve a tomar una conducta. y a, O y a una decir, decisión. exacto. Pero bueno, Entonces, bueno, es toda una madeja que es sí. importante ponerla sobre la mesa Pero para que vaya ¿sabes qué es lo sedimentando. interesante? Perdóname que te corte. ¿Sabes qué es lo interesante? Que hoy, con estos cambios sociales en cuanto a la visión de lo que es la tercera edad, y esto que hablábamos fuera de este momento, de lo que es el envejecimiento activo y saludable, como ya está planteado o se está empezando a plantear esto que hablábamos antes, de que la edad cronológica se ha aumentado, ¿no? Sabemos que ha aumentado por lo menos 20 años, ¿no? En lo que es la esperanza de vida, por las cuestiones médicas, las cuestiones sociales en general, la salubridad, todo, por todo, se ha alargado la esperanza de vida, ¿no? 20 años, 20 y pico. Y lo que yo les comento siempre a todos los participantes de mis talleres y demás, es que se ha abierto la brecha en cuanto a la calidad de la vida. Entonces, por un lado, aumentamos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esos 20 años más? ¿Llegamos bien o llegamos con un deterioro cognitivo, emocional, físico? Entonces, Correcto. la idea es trabajar eso, ir cerrando la brecha entre lo cronológico y lo funcional, Exacto. ¿sí? Para Este, que este esa brecha se... es un punto muy importante que mencionás, porque es un hecho que, digamos, si bien desde el punto de vista médico, hace, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX, se viene poniendo foco en la calidad de vida, eh, digamos, el concepto calidad de vida está recién ahora comenzando a Sí, penetrar en la sociedad. en la sociedad, Y tal es un punto, cual. ya que una cosa es durar y otra cosa es vivir. Entonces, y la Exacto, diferencia entre durar y vivir es precisamente la calidad de vida. Y sí. uno tiene que, digamos, apostar, uno desde el punto de vista del profesional de la salud, o en tu caso también sos un profesional de la salud, en cuanto que estás influyendo sobre la salud, todo lo que estamos
alrededor de la salud de los pacientes, debemos ir inculcando este tema, que no es lo mismo vivir bien que vivir mal. No Exacto, solamente por tal eso, cual. sino también Y por quienes por lo el rodean. resto, y también por la Exactamente, sociedad. exacto. Mira, yo siempre hablamos de esto así en el ámbito de los talleres y de los encuentros, porque, como te decía, nosotros entramos en este paradigma de lo que es el envejecimiento activo y saludable, ¿no? Desde la sociedad, desde el llano de la sociedad, pero en realidad si lo visualizamos, y por eso se están abriendo espacios en donde el adulto mayor va a tener inclusión e injerencia en distintos focos de interés o centros de interés. ¿Y eso quién lo va abriendo también? Va abriendo los estados, ¿no? El Estado como tal va abriendo esos focos para que este grupo de edad, este grupo vital, tenga sus lugares. Porque en definitiva le va a redituar hasta económicamente, si se quiere, que si este adulto mayor es activo y saludable, le va a repercutir económicamente a ese estado. ¿Me explico? ¿Por Sin duda. qué? Porque no tiene que asistirlo en los centros de salud, no tiene que asistirlos con respecto a los medicamentos, no tiene que asistirlos en cuanto a el mantenimiento de estas personas, sino que los adultos mayores van a mantener su autonomía, su desarrollo autónomo. Entonces eso reditúa en un punto, hablando de forma macro, en las cuestiones de Estado, ¿sí? Entonces también es interesante que los estados abran espacios para que el adulto mayor tenga su inclusión. Si querés les puedo dar la receta del envejecimiento activo y saludable. Sí, pero primero te pediría que hables algo. No, Sí, hay un pedazo de la receta que me interesa a ver. particularmente que abordes, que es el tema de la socialización. Ah, bien. Porque esto me Es un parece un punto. aspecto sumamente Sí, importante y, digamos, a ver, como vos recién hablabas del tema de lo que al Estado le saldría. Yo lo tomaría incluso más amplio como recursos del Estado, entendiendo por recurso personas, tiempo y dinero también, pero digo, apuntando a esto, a la reducción de recursos de salud evitables y sí, en el ganar calidad de vida, la socialización es un factor. La socialización cuando el aislamiento no es voluntario, porque hay pacientes que exacto. prefieren que estar y están bien solos. Entonces no hay por qué ponerlos, Lo que sacarlos de pasa, una mira, pecera y yo ponerlos en otra. Pero, parto desde este concepto que lo aprendí en la facultad, freudiano, que habla de que el hombre como especie, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza. sí. Y que aún antes de nuestro nacimiento ya somos sujetos de la cultura y somos sujetos sociales, desde la panza, ¿no? Y aún antes de gestarse, somos seres sociales, eso está claro. No me voy a expandir en la explicación con respecto a la prematurez biológica y demás, porque como que sería para otro tema. Pero no adhiero al tema de aceptar esto de el aislamiento por decisión propia. Porque ese aislamiento por decisión propia, inclusive, es la que produce el deterioro cognitivo o los estados depresivos. Entonces, lo importante creo que es promover en estos espacios o dentro de las familias. Yo también hago talleres con respecto a las familias de adultos mayores, para que ellos promuevan en su familiar adulto mayor el hecho de que salgan de la casa y generen espacios de socialización con pares.
lejos, o no lejos, fuera del ámbito de la familia propiamente dicho, y que no esperen al domingo a la visita de sus hijos, nietos o el sábado, lo que sea, ¿no? Sino que los adultos mayores tengan sus propios grupos, grupos de salida, grupos de encuentro, grupos de ir al cine, más allá de la familia. Yo creo que esa es como la clave, ¿no? ¿Por qué? Vos me preguntarás, ¿por qué grupos de pares? Justamente porque comparten una historia etaria compartida, intereses compartidas. Exacto. Entonces, eso es como cualquier etapa vital. A mí no me gusta comparar el adulto mayor con los adolescentes, con los chicos, no. No me gusta cuando me dicen, ay, son como chicos, no, totalmente nada que ver. No me gusta para nada cuando se hace esa comparación con respecto al trabajo que se hace con adultos mayores. Cada etapa vital tiene sus características, cada Correcto. grupo de sujetos tiene sus características, no son comparables. Entonces, me parece que esto, y algo clave, ¿no? La socialización evita el deterioro cognitivo, ¿no? Obviamente no con la prevalencia de una patología X ya de la persona. Y algo muy importante que yo noto muchas veces es lo que se denomina estado depresivo. El estado depresivo es una sensación emocional de angustia, de soledad, de carencia de sentido de la vida o de su propia vida, y que hace que la persona vaya estando cada vez más aislada. Y ese aislamiento luego sí provoca distintos tipos de enfermedades o patologías, no solamente el deterioro cognitivo, el deterioro emocional, otras funciones, que vos lo sabrás bien vos como médico, el hecho de no moverse, provoca un montón de... Noto yo, tengo gente que en los talleres, después vamos a hablar, cuando comenzamos a trabajar o vienen por primera vez a los talleres, dicen, ¿cuánto hace que no escribo? Yo los hago escribir mucho. Y entonces digo, bueno, ¿no escribís? Y han perdido la letra, o hay cierto entumecimiento de lo que es la motricidad fina, de los dedos, de las manos, de la aprensión. El hecho de tomar una lapicera, un lápiz, y eso es porque no se está activando. Exacto. Bueno, Entonces, a propósito que lo mencionaste, hay digamos, una muy pésima sociedad entre enfermedades crónicas y depresión. Digamos, la depresión favorece la peor evolución de las enfermedades crónicas. Entre otras cosas, porque por depresión, por ejemplo, el paciente puede saltearse dosis de medicaciones, puede no claro, concurrir al médico para hacerse controles o no hacerse los estudios cuando tiene que hacérselos. Entonces es como dejarse estar, así como el depresivo de pronto come poco o nada o se rehúsa a higienizarse o a salir de la sí. cama, también con las enfermedades tienen estos comportamientos. Y a su vez, la enfermedad crónica potencia el desarrollo o el empeoramiento de una depresión, si es que la depresión ya estaba presente, ya que, bueno, la enfermedad crónica, dependiendo cuál y del grado de severidad que tenga, va a limitar al paciente. Bueno, Entonces el paciente se ve limitado, dice, bueno, esto a mí, digamos, la verdad que mejor va y potencia la depresión. Y si genera punto de partida de eso, un círculo vicioso, es que es como una espiral descendente en donde cada vez se va más al fondo del pozo el paciente. bueno, y una cosa lleva a la otra. Convengamos que esto lleva a lo que es el deterioro cognitivo, que también podemos denominarlo como un estado crónico, ¿no es cierto? Y esto a la vez puede generar un tipo de demencia que tiene que ver con la demencia senil. Entonces, una cosa lleva a la otra también, Son ¿no? todos Eh, claro, acá también tenemos que tener en cuenta, digamos, en los adultos mayores, primero que la probabilidad de tener enfermedades crónicas es mayor
en el adulto mayor, sencillamente por una probabilidad estadística, claro, y porque muchas de ellas, las más prevalentes, suelen ser más frecuentes por encima de los 50 años. Y por otro lado también, hay algunas enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes tipo 2, que generan deterioros vasculares. sí, Entonces, el deterioro vascular per se es uno de los factores que también favorece el deterioro cognitivo, ya que hay una menor sí, irrigación exactamente, al cerebro. exactamente. Entonces se juntan digamos, el deterioro de la inactividad cerebral, por llamarlo de alguna Sí, manera, sí, más los trastornos de irrigación asociados a algunas patologías, más la depresión, entonces se hace un un combo. combo importante. Que como vos decías, obviamente afecta al paciente en sí, pero va a afectar al entorno, ¿no? Absolutamente. Propiamente dicho. Bueno, a Entonces la idea, propósito de eso, sí, tengo un ejemplo concreto que me vino a la cabeza antes también cuando lo mencionaste, y es que acá hay una interacción entre el individuo, paciente o no, pero el individuo y su entorno familiar. En sí, una oportunidad, un paciente que era obeso, hipertenso y diabético del adulto, sí, eh, le costaba mucho encarrilarse con el tratamiento. Entonces, cuando yo le insistía, en la época que yo hacía consultorio, le insistía que tiene y por qué, le explicaba por qué tiene que hacer el tratamiento, él en un momento me dice, bueno, dice, doctor, pero de algo hay que morir. Digo, mire, pero usted se está olvidando de una tercera posibilidad, porque el tema no es vivir y morir, hay una tercera posibilidad, y es que puede tener, por ejemplo, un accidente cerebrovascular y quedar discapacitado. Bien, entonces usted va a vivir limitado, y no solamente usted va a vivir limitado, sino que esa limitación va a impactar negativamente en todo su núcleo familiar, porque mm, lo van a tener que asistir. Entonces, y lo que usted claro, haga o deje de hacer, no solo impacta en usted, porque claro, el si no en tus paciente, seres queridos, lógico. exacto, Mira, claro, no claro. está solo, Qué sino que está fuerte. rodeado de distintas capas de, digamos, de vínculos y de situaciones en donde actúan de modo como si fuese una red, en donde cuando uno Lógico. mueve un extremo, se mueve el otro, Se mueve el otro, como un sistema. porque Es un todos los hilos sistema. están conectados, exactamente. Claro. Entonces es Yo, muy yo que, importante. claro, visualizar esto. Yo que pensaba que mi frase de que la muerte nos sorprenda vivos era fuerte, es más fuerte todavía decirle esto al paciente, pero creo que Bueno, hay veces que es necesario, ¿no? eh, Eh, bueno, te digo como corolario del relato, casi que lo voy a tomar como propio. no te voy a cobrar royalties, así ¿No? Ah, bueno, que bueno. estás Lo voy a seguida. tomar, lo voy a tomar. Sí, 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 No, sí. pero el tema es que este paciente se encarriló. Y esto Claro, no lógico. es por mérito mío, sino porque, digamos, probablemente lo que necesitaba Son es como botones simplemente, que se tocan, claro, ¿no? el botón que correspondía, Importantes. acomoden las fichas y el Sí, paciente fue para adelante. qué interesante, sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que hoy trabajo con muchos adultos mayores que la verdad ellos se auto convocan también, ¿no? Con respecto a esto y aceptan salir de lo cotidiano, aceptan salir de lo que les es común o lo que les es conocido para abrirse a a nuevos momentos, a nuevas situaciones, a conocer gente nueva y esto que hablábamos recién de la socialización, ¿no? Y en esta socialización, cuando hablamos de estimulación cognitiva, también, ¿no? La socialización es parte de la estimulación cognitiva, como Exacto. hablábamos antes, de ¿Y que la qué, cognición es todo, no y solamente qué otra la cosa? memoria. A propósito de esto que mencionás, sería interesante que nos compartas
¿qué otros caminos tenemos de estimulación cognitiva en el Bien. adulto mayor? No, yo tengo una pequeña receta que todos la podemos realizar, porque justamente esto que vos decías, cuando uno, la estimulación, ahora te voy a decir, es todo muy sencillo o muy difícil, depende, ¿no? Cómo lo tomemos. En la estimulación cognitiva tiene dos claves, ¿no es cierto? Una cosa es tomarla con todo esto que estamos hablando, desde la socialización y otras pautas que me gustaría compartir con todos, es el hecho de que va a ser preventivo, va a tener un carácter preventivo, ¿no? Y de bienestar, preventivo y de bienestar. Y otro va a ser el carácter de rehabilitación, cuando ya hay un diagnóstico de deterioro leve, moderado o con alguna enfermedad diagnosticada, ¿sí? Entonces nosotros nos tendríamos que quedar en esta fase o en este momento de la prevención y activación de las estructuras y de la reserva cognitiva y emocional y la socialización. Yo ahora les voy a contar un poquito de lo que es la estimulación cognitiva propiamente dicho, pero hablando desde el paradigma de el envejecimiento activo y saludable, hay varias pautas, ¿no? Que ahora hay mucha cuestión con esto, con respecto, una es la estimulación cognitiva, otra va a tener que ver también con la alimentación y el descanso, ¿no? Pero realmente tomada en serio cómo nos alimentamos, ¿sí? El descanso, horas de sueño reales también. Vos ya lo sabrás que el cerebro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar el cerebro. Con una buena alimentación, a ver, quiero empezar de vuelta. El cerebro es la esencia del ser humano, ¿no? Somos cerebro. A partir de tener un cerebro, ¿por qué hablamos de envejecimiento activo y saludable? Tiene que ver con cuidar al cerebro, que es la esencia del ser. Nos han criado pensando que es el corazón y demás, pero no. El cerebro es la esencia del ser. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? Con una alimentación sana, ¿no? Todos sabemos lo que es la buena alimentación, en cantidad y en calidad, obviamente. En horas de descanso, en sueño propiamente dicho. Porque, ¿qué pasa? El cerebro cumple dos funciones cuando estamos durmiendo y descansando. Por un lado, es de eliminar todas las toxinas del día, que acumuló en el día, y por el otro lado es de procesar todo lo aprendido en el día. Por eso es importante el sueño, ¿no? El dormir. Por otro lado, la actividad física. Justamente esto, no sirve estar en el sillón armando crucigramas todo el día. No estoy haciendo un envejecimiento activo y saludable. Necesito que todo mi aparato físico se mueva, circulatorio y demás, ¿no? Después habíamos hablado de la estimulación cognitiva y de actividades sociales de calidad, ¿no? De generar vínculos de calidad, vínculos sanos, buenos. Actividades de ocio también. Yo cuando tengo los talleres los implemento como los 7 médicos naturales, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con este conjunto de actividades que pueden ser sencillas, porque es una cosa que vos decís, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago, pero hay que mantenerlo en el tiempo, hay que promoverlo, ¿no? Entonces, y algo clave, porque vos también como médico lo sabés bien, tomar agua. El cerebro es casi el 80-90% funciona con agua. Entonces, ya cuando el adulto mayor, viste como que se van olvidando de tomar agua. Y cuando ya tienen sed, es como ya el tema que pasa en el adulto mayor con el agua, que va con los líquidos en sí, general, es que el umbral de sed cambia. claro. Entonces uno, digamos, no siente tanta sed frente a igualdad de esfuerzo el adulto mayor que el joven. Este es el Claro. punto que ocurre. Por eso no es que uno, no es que se olvida de tomar agua, como quien dice, me olvidé de ir a comprar pan, No sino sienten la que necesidad, pero bueno. le cambia el umbral. Sin embargo, a pesar del cambio del umbral, el organismo sigue necesitando Exacto, agua. Digamos. claro.
más o menos 70% del organismo en general es agua. Claro, Entonces necesitamos ingerir líquidos y este es el problema que pasa en el adulto mayor, el cambio en el umbral. claro, claro. Bueno, estas serían como las pautas esenciales de lo que es como si queremos una especie de receta de cómo estar bien, ¿no es cierto? Y evitar lo que es el deterioro cognitivo, usando el cerebro, pero en todo sentido. No es solamente hacer los crucigramas. De hecho, en mis talleres creo que no sé si alguna vez hemos hecho crucigramas. Le esquivo yo a los crucigramas. Pero la cuestión es esa, tener un conjunto de actividades, cualquiera sea, ¿no? Pero todo ese conjunto, la alimentación, el buen descanso, las actividades sociales sanas, estimulación cognitiva, actividad física, actividades de ocio, es muy importante. Todo eso lleva al bienestar. Y creo que eso tiene que ver con que hoy hablábamos de la salud, ¿no? Es una salud integral, no solamente la ausencia de enfermedad propiamente dicha. Bueno, Y, a ver, por ejemplo, digamos, todo esto que estás mencionando aplica al resto de las funciones del organismo, porque en realidad, digamos, una dieta saludable, una actividad física adecuada y un descanso saludable, bueno, forman parte de la base de una buena salud en general. claro, Esto, de lo que respecta a lo cognitivo, va a mejorar la función sí, cognitiva. lo que es la Y reserva cognitiva. exacto. Y a su vez, por ejemplo, la actividad física nos va a permitir, entre otras cosas, digamos, tener en movimiento las articulaciones y los músculos, y esto a su vez se engancha con la socialización, en el sentido que si yo no tengo dificultades o las dificultades para desplazarme que tengo son mínimas, esto no es un obstáculo para hacer 4 o 5 cuadras y encontrarme con mis amigos del café o de la esquina tal y charlar 1 hora, 2 horas y hablar de Exacto, bueyes perdidos, pero estar ahí con ellos. exacto. Todo eso genera bienestar y evita lo que es también el deterioro cognitivo diagnosticado, ¿no? Que es, ¿cómo lo vemos el deterioro? Justamente con lo que es las evaluaciones neurocognitivas, que es una herramienta, la evaluación neurocognitiva que, volviendo al inicio de nuestra charla, puede darse a partir de estas preocupaciones que los familiares comienzan a notar en su adulto mayor. Entonces, lo primero que hacen es consultar al médico tratante, al médico clínico, el médico clínico lo deriva al neurólogo, el neurólogo le hace sus estudios de diagnóstico propio y después generalmente lo envía a hacer una evaluación neurocognitiva. Entonces, bueno, hacemos una serie de evaluaciones y demás, y le ofrecemos al neurólogo una herramienta más, ¿no? Para el diagnóstico final que finalmente lo va a dar el médico neurólogo, ¿no? Yo siempre les digo, todas las técnicas neurocognitivas de esta evaluación van a aportar una herramienta más para el diagnóstico final que lo da un médico, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y la evaluación tiene que ver con la indicación de realizar estimulación cognitiva de tipo preventivo o de tipo de rehabilitación. Y ahí va a estar como la clave o la bisagra, ¿no? Pero finalmente el diagnóstico siempre es un conjunto multidisciplinario de evaluaciones, ¿no? También está de laboratorio, etcétera. No, Pero bueno, no, no podemos encarar ningún tratamiento sin tener un adecuado diagnóstico primero. Esto es exacto, principio claro. general de. Así Pero que, por eso digo, siempre lo preventivo es lo mejor. sin El duda, La estimulación cognitiva tiene su carácter preventivo. ¿Y por qué los talleres? Justamente porque en el taller, a mí me gusta, de hecho, casi es muy puntual cuando yo trabajo en forma individual. A mí me gusta, valoro mucho la construcción grupal, el taller, ¿no? El encuentro con otro. la Entonces,
sensibilización que hablábamos, Bueno, que es creo que clave, es clave. Yo creo que parte de eso, y salir de la casa, salir del ámbito familiar primario, para encontrarse con otros, ¿no? El encuentro con otros. Vos me exactamente. preguntabas qué es la estimulación cognitiva. Sí, y cómo estimularlo. Vos de alguna manera, a ver, el tema es que no vamos a poder abordar todos los tópicos No, en una charla de una hora, pero creo, Vanessa, que hemos no, has no, por planteado favor. un abanico como para entender, porque, digamos, una de las cosas importantes, digamos, vos mencionaste en algún momento mantenerlo a lo largo del tiempo. Bueno, eso, quienes estamos involucrados con pacientes con enfermedades crónicas, es casi como un mantra que repetimos permanentemente. ¿Por qué? Porque como la enfermedad crónica no se cura, sino que se controla, y Claro, muchos me han preguntado, a mí y a muchos otros, pero digo, yo puedo hablar por lo que me tocó vivir, ¿por qué tengo que hacer tratamiento si la enfermedad no se cura? Bueno, pues la respuesta es bastante, la pregunta es muy inteligente, este, pero la respuesta es muy sencilla. Si uno no trata la enfermedad sigue lo que nosotros llamamos la evolución natural, va a presentar complicaciones, lo cual le va a deteriorar la calidad de vida y muy probablemente le acorte la vida. Entonces el tratamiento lo que hace es controlarla y hace que las complicaciones o no se presenten o se presenten más claro. tardíamente, lo que le va O a más brindar lento. mejor calidad de vida durante más tiempo. Entonces, todo esto hay que mantenerlo durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son mecanismos que ayudan a compensar como si fuese una balanza. Uno carga el platillo del problema de una manera determinada y para que se balancee, bueno, entonces uno tiene que cargar el platillo de las soluciones. Si le va quitando soluciones, nuevamente la balanza se desacomoda. Sí, Entonces, hay que también uno podría descargar los problemas, pero como estas son enfermedades crónicas o situaciones crónicas, como es el deterioro cognitivo, entonces, como esto no lo el platillo de los problemas no lo podemos variar, tenemos que ajustar el platillo de las soluciones. Y en la medida que los mantengamos iguales, la balanza va a estar estabilizada. sí, Entonces, esto es un concepto muy importante para incluir dentro de la cabeza del adulto sí. mayor y de los familiares. No Bueno, solamente para aquellos que tienen enfermedades claro. crónicas, sino para tener una calidad de vida más razonable y digamos, con menores limitaciones. Vos sabés que uso yo, que justamente con justo este tema, hace muchos tenía una señora con Alzheimer y vino muchos años y hasta que, bueno, ya después fue el deterioro, ya el Alzheimer fue avanzando obviamente, pero yo siempre que cuento esto digo, lo que hace la estimulación cognitiva, en este caso que vos también hablás de las enfermedades crónicas, cuando uno va prevaleciendo en el tiempo los tratamientos y demás, yo siempre les doy este ejemplo, en vez de que la enfermedad corra, camina. Entonces, bueno, Correcto. es un poco esto, ¿no? Y yo Exacto. explicaba esto, de que en este caso de esta señora se mantuvo un montón de tiempo. El Alzheimer avanzaba, pero a pasos lentos, Sí, ¿no? sí, Y sí. así estuvo un montón de años viniendo la señora. Y bueno, nada, yo se iba notando, pero en vez de que corriese la enfermedad, caminaba. Y yo creo que eso Bueno, generaba, ese es ¿no? este es el gran objetivo del tratamiento de las enfermedades Claro, crónicas, que en claro, lugar de correr, caminen, porque claro. no se pueden curar. Entonces, tenemos que administrar los tratamientos para lograr enlentecer la evolución y De posponer ser la la evolución, complicación. Este, exactamente, y este generar es una el, buena calidad de vida para la exacto. persona y para el entorno también, ¿no? Porque la familia, obviamente, en estos procesos, bueno, está muy, Es que está
involucrar comprometí. Exacto. desde Sí, sí, todos sí. los, digamos, desde el punto de vista de lo que tiene que dar y de lo que tiene que recibir. Claro. Entonces hay una Mm, cosa muy, digamos, muy cercana. sí. Así que bueno, yo creo Vanessa, que, digamos, hemos tenido una charla interesante, Bueno, eh, es muy muy largo enriquecedora. esto. eh, Gracias. y bueno, yo te dejo comprometida frente a testigos para, para tener otra charla, ya después Sí, de esta introducción y este marco que permite entender por qué uno dice lo que dice, que no es que lo repite porque sí, es un loco, porque le sí. dijeron que diga esto, sino que el tema es que tiene su fundamento, esto de hacer y mantener para enlentecer la progresión. Exacto. Nosotros el almanaque no lo podemos detener, pero sí No, podemos lograr que el impacto una del buena almanaque calidad. sobre las funciones vitales sea lo menor posible. Así que en futuras sesiones vamos a ir viendo quizás un poco más acerca de algunas cosas concretas, Sí. para que no sea todo teoría, pero digamos, esta introducción me parece imprescindible para, digamos, para sustentar por qué digamos, uno está ¿Por qué, por ejemplo, tratando. hacemos la estimulación cognitiva? Eso sería Exactamente, clave, ¿no? exactamente. El por qué es el qué vendrá en una segunda etapa. Y bueno, te agradezco mucho No, por favor. tu participación, agradezco mucho a todos los que nos siguieron durante todo este vivo. Si tienen preguntas o inquietudes, le pueden escribir a Vanessa a su Instagram, que es Taller Activamente, Sí, y no me pueden escribir a mí, a Glec, _enfermedad crónica, y con gusto le vamos a dar por nuestra supuesto, devolución. por Así que supuesto. muchísimas Bueno, gracias a yo todos. muy agradecida, me sentí muy cómoda, así que bueno, muchísimas gracias también y es un tema que estoy Apasionante. 24/7 con él, apasionante. Y Quedó claro de tu exposición que estás absolutamente involucrada. muy involucrada. Bueno, Bueno, muy bien. eh, Muchísimas bueno, gracias a muchísimas todos. gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Especialmente a vos, Vanessa, muchas gracias. Y en Gracias. breve prometemos volver en Seguir en estas un nuevo charlas. capítulo de esta serie. Bueno, Chao. muchas gracias. Adiós. Gracias Muy por todo. amable. Gracias. Adiós.